Ahora sí lo que faltaban, que me dice, chuta, tendrás pila de esos guambas que no van. Ay, sí, vamos siempre a clases. Ahí va, donde la llena. Ya, entonces listos, panas, empezamos, ¿no? Ya estoy grabando esto, por si acaso. Ya, entonces miren, el deber lo que hay que completar es algunas líneas de código, incluso en las indicaciones del programa de la tarea esta, ¿no? Que hay que completar. Sí, ya las operaciones y los resultados de eso sí ya les está escrito, ¿no? Déjenme comparto la pantalla. Hoy nos toca el char para hacer gráficas. Vamos a hacer, se puede hacer varios tipos de gráficas. Ya están viendo el Visual Studio. Sí, Ya, entonces, nuevo, ¿no? Se pueden hacer varios tipos de gráficas, pasteles, se pueden hacer barras. Lo que nosotros vamos a hacer, las típicas líneas que nos gustan a los ingenieros de los sensores y la dinámica, ¿ya? Entonces, miren, el ejercicio de hoy trata de lo siguiente. Antes de pasarme ya de haber hecho esto. Encontré el lápiz. Dame un 5. Bueno, entonces vamos un ratito a la pizarra, vamos a ver qué hacemos hoy y luego lo programamos ya. Permíteme que está un poco... Ya chicos, entonces miren, lo que voy a hacer hoy día es una aplicación rápida. Vamos a empezar analizando el movimiento en una sola dimensión, ¿ya? Entonces, vamos a tomar un movimiento rectilíneo con aceleración constante. Movimiento rectilíneo, ¿ok? Entonces la aceleración va a ser constante. De tal manera que si hacemos como la vez pasada, la posición va a ser igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bueno, con esto queremos decir que la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo nos debe dar una línea recta si tenemos velocidad inicial, ¿no? Y la gráfica de la posición con respecto al tiempo, ¿qué nos debe de dar? Vamos a preguntarle a Brainer Fabricio Narváez. ¿Qué nos debe dar la gráfica posición-tiempo? ¿Qué tipo de curva? Velocidad. No, la gráfica posición-tiempo es una... Distancia. Claro, pero ese es ¿qué tipo de línea? Hipérbola, círculo, recta, ¿qué es? Posición versus tiempo. Sí, no. Una parábola. Parábola. Por el
por esto, ¿no es cierto? Por el tiempo que está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy, chicos. Vamos a resolver un ejercicio de la cinemática lineal y lo que vamos a construir va a ser esta gráfica, ¿no? La gráfica velocidad versus tiempo y la gráfica posición versus tiempo. Ya, en la vida nuestra real, por ejemplo, de ingeniería, mecatrónica más que todo, por ejemplo, nosotros vamos a tener la lectura de la temperatura, depende de un invernadero, lo que estemos controlando, ¿no? Versus el tiempo. Y esto se debe graficar de manera constante para nosotros poder hacer un control. Correcto. Entonces, este tipo de gráficas es bastante importante para nosotros, para poder saber los valores de las variables que estemos analizando y para poder realizar el control. Imagínense que ustedes puedan recibir esta información, por ejemplo, si están controlando un invernadero en su celular, ¿no? Entonces, para que puedan saber si hay que ventilar el lugar, si hay que calentar o lo que sea. Ya. Entonces, con esa indicación, vamos a resolver este ejercicio. Miren, aquí ya juntamos el timer. Vamos a juntar el chart que nos sirve para este tipo de gráficas. Y vamos a hablar del combo box para ingresar la posición inicial. Necesitamos ingresar la velocidad inicial. Necesitamos ingresar el tiempo del análisis. Acuérdense que deben decirnos por cuánto tiempo vamos a hacer esto. Necesitamos un rich box para desplegar la posición, la velocidad y el tiempo. Y además de esta cajita, ¿no? Que va a estar el gráfico. Entonces, más o menos así va a estar. Un botón aquí para graficar. Y un botón aquí para calcular el movimiento, ¿no? Bueno, sin olvidar, aquí están los levels, los respectivos levels. Ya. Entonces, así se vería nuestra gráfica, ¿no? Podríamos poner botones, ¿correcto? Para que nos graficar, podríamos en una sola gráfica, permítanme borro esto, podríamos mostrar aquí la posición y la velocidad. Lo que pasaría es que veríamos una curva así y otra curva así, ¿no? Y otra curva así de posición y velocidad. No podríamos pedir al usuario que con un ratio, ¿cierto? Que seleccione qué quiere graficar, ¿no? Entonces podríamos poner un radio box para que, para que nos permita elegir cuál de los dos quiero graficar. O simplemente podríamos darle clic al graficar y que aparezcan ahí las dos gráficas. Ya, entonces empecemos. No se olviden que el examen tenemos mañana, ¿no? A las 11. Ya, entonces voy a pasarme ya al Windows. Form, como siempre. Next. Y le vamos a poner como siempre, ¿no? Lección 10. Esta ya es la 10, ¿no? 10.1. Ya, chicos. Create. Y unas librerías que son más, ¿cómo les explico? Que son más desarrolladas, pero hay que descargárselas, integrarlas al C#, pero con estas que tenemos aquí vamos bien. Now. Ya, entonces, bueno, lo primero, graficar la interfaz, ¿no? ¿Cuál vamos a usar? El chart. El control chart que nos permite graficar, ¿no es cierto? Le ponen chart. Y ahí está. Entonces les va a salir algo así, ¿no? Toolbox. Si no le ponen chart, miren, está en data, ¿no? Nos permite analizar los datos. Y, bueno, solo uno, yo le puse dos. Borramos y borramos. Ya. Entonces solo uno lo ponemos ahí. Aquí va a aparecer nuestro gráfico. Bueno, ahí está seleccionado por default barra. Ya. Le podemos poner, miren, dentro de los atributos de esto, podemos bajar, miren, texto, ¿no? Le podemos poner que esta es nuestra gráfica
o resultados, podemos ponerle más bien. Esto no se muestra por lo general, ¿no? Simplemente es para poner, asignarle un nombre, no, perdón, un texto a este chart. Aquí la paleta de colores, entonces miren, está en este tipo así, entonces, como lo muestran ahí, ¿no? Está el azul primero, rojo, amarillo. Ustedes pueden seleccionar varias configuraciones de color. Miren, entonces esta empieza con azul, ¿no? Aquí nos va a dar una escala de grises, eso la confunde bastante, pero sirve para impresión. O si quieren empezar con color rojo, con amarillo, bueno, dejémosle por default. ¿Qué significa eso? ¿No? Que la primera gráfica va a ser azul, la siguiente va a ser roja, la tercera amarilla, café, etcétera, etcétera. Ya. Nosotros, como vamos a trabajar con dos, pues vamos a tener dos líneas, ¿no? De diferente color. Bueno, ahí le dejamos. Texto, resultados. Vamos a bajar hacia donde dice chart, las propiedades chart, y donde dice series, ¿no? Series hace referencia a los datos que se van a graficar aquí. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a poder seleccionar el tipo de gráfico que lo vamos a utilizar. Y además, miren, aquí se está mostrando, dice Series 1. Aquí se está mostrando un solo tipo de datos, esta serie de datos, que la han llamado Series 1, y va a aparecer de el color azul. Nosotros lo que vamos a hacer es cambiar aquí por posición, y no que nos aparezca en barra, sino que nos aparezca como una línea, ¿no? De la curva de la posición, que debería salirnos una parábola. Entonces le damos clic aquí, miren, en estos 3 puntos. Ya, lo primero que podemos hacer es cambiar el nombre, ¿no? Por algo que nosotros podamos reconocer, por ejemplo, posición. Las tildes pueden ustedes ayudarme con eso. Estoy aquí. Ya, entonces le ponemos Enter. Ya, y miren, ya hemos cambiado el nombre. Miren, ya cambió acá también. Fíjense en que vamos aquí con la línea azul, se va a graficar la posición, pero no quiero que sea barra. Entonces vamos a ir a Chart Type y aquí le podemos cambiar, miren, podemos cambiar solo puntos, ¿cierto? Si vamos a hacer un análisis estadístico, pues nos convienen los puntos. Si vamos a hacer el análisis de alguna encuesta, nos convienen las barras. Y aquí tienen una serie de opciones, miren, que podemos utilizar. ¿Correcto? Lo que nosotros vamos a hacer es utilizar las líneas, ¿no? Eso es lo que... Las líneas o el spline. Los splines son curvas ablandadas para evitarme los picos. Bueno, eso luego van a hablar un poquito en métodos numéricos, pero por ahora vamos a utilizar la línea. No sé si alguien quería decirme algo y que me avise. Ya, y le ponemos OK. Entonces, miren, ya nos aparece la línea. Para la posición, bueno, nos muestra un ejemplo, no es que así vaya a salir la posición, sino nos muestra un ejemplo de cómo va a salir. Nos falta declarar la velocidad. Acuérdense que decíamos que queremos graficar posición y velocidad. Entonces lo que hago aquí es seleccionar esta partecita otra vez, ¿no es cierto? En Chart, Series, Collection, y añadimos otra serie. Entonces miren, nos aparece ya en color amarillo, ¿de acuerdo? Lo que nosotros vamos a hacer es ponerle el nombre de la serie, le vamos a poner no serie 2, sino velocidad. Y el tipo de chart le vamos a poner otra vez línea, ¿no? Línea. Por ahora vamos a utilizar línea. Como vamos a tener una gran cantidad de puntos, pues las líneas van a parecer curvas. Eso va a depender de la cantidad de puntos. Bueno, eso ya lo vamos a ir analizando. ¿Ya? Y si quisiesen poner otra curva más, pues simplemente lo que vamos a ir haciendo gráfica. Ahora, miren, si nosotros vamos a graficar varias líneas, varias leyes, varias variables de movimiento en un solo gráfico, pues no convendría poner el nombre, no simplemente poner G1, gráfica 1, así, porque se van a mostrar varias. ¿Okay? Entonces, por ahora, como vamos a graficar las dos, pues le dejamos ahí. Listo.
Entonces miren que tenemos posición velocidad y ya está nuestro espacio para poner gráficos. Si le damos de Start no aparece nada todavía, pues no hemos inicializado nada, ¿no? Simplemente nos aparece la leyenda que vamos a graficar, pero nada todavía. Listo. Bueno, pero funciona por ahí. Damos la form, el nombre de la form, le voy a poner, aquí creo que era false. Entonces aquí le vamos a poner a form, le voy a poner gráficas. No hace falta, pero siempre le nombramos. Ya, ¿qué decíamos? Vamos a poner un botón para que el usuario ingrese el tiempo máximo, ¿no es cierto?, que vamos a simular, es decir, si el usuario quiere 10 segundos, 4 segundos, lo que sea, necesitamos uno de estos para ingresar la velocidad inicial. Vamos, copia, voy a poner así, para la posición inicial y para la velocidad inicial. ¿Correcto? Necesitamos un rich text box. Y este va a ser para los resultados, como siempre. No se olviden de agrupar, ¿no? No se olviden de agrupar. Que yo lo haga es por el tiempo que dura la clase, que no saco el resto de controles para agrupar ingreso, salida, pero ustedes no se olviden de hacer eso, ¿no? Que se vea mucho mejor y agrupada la información aquí. Ya, y bueno, un poquito más grande, digámosle, para que el resultado sea mejor. No se olviden el label indicándole al usuario qué tipo de... Vamos a poner el label. Para que el usuario indicarle que debe ingresar ahí el tiempo. Aquí debe ingresar el tiempo máximo, ¿no? El tiempo máximo de movimiento. Aquí debe ingresar la posición inicial. Y acá debe ingresar la velocidad inicial. Si queremos también, es decir, podemos poner uno para que ingrese la aceleración, ¿no? Entonces, la aceleración del movimiento. Podemos decirle incluso las unidades que queremos que ingrese. Aquí podemos ponerle segundos, metros, metros por segundo al cuadrado. Entonces se va a ver así. Ok. Y aquí ponemos un label para que diga resultados, ¿no? Entonces le ponemos así. Este label y le ponemos aquí el texto resultados. Resultados. Y aquí los de siempre, ¿no? Acuérdense que aquí he copiado uno de más. Entonces aquí lo que hacemos es poner tiempo. Aquí tenemos posición inicial. Le voy a poner como X inicial nada más. Le vamos a poner aquí velocidad inicial. Bueno, luego ustedes, y aceleración. Aquí luego ustedes me ayudan con mejorando esta presentación. Bueno, vamos, ahí nos faltan 2 puntos, ¿no? Uno para graficar, 2 botones, perdón. Uno para graficar y el otro para calcular el movimiento, ¿no? Bueno, debía haber hecho esto al revés, ¿no? Todo esto a la izquierda y el gráfico a la derecha. Bueno, me van a disculpar por esta vez. Le puse así porque la clase de hoy es graficar, entonces como que puse más importante, ¿no? Graficar. Y el botón que es el mover. O movimiento o analizar. El movimiento, ¿no es cierto? Analizar, como ustedes quieran poner, analizar. Ya. Listo. Y no nos olvidemos del elemento principal de todo esto, es que queremos hacerlo con un tiempo bastante real, entonces le ponemos el timer. ¿Sí? Entonces aquí está el timer y lo que hago es ubicarlo por aquí. Para que la gráfica sea bastante aceptable, le voy a poner en décimas, es decir, 10 milisegundos. Vamos a variar y
Y ahí creo que estamos, ¿no? Entonces vamos al evento, doble clic y ya se activa este de aquí. Ok. ¿Qué necesitamos declarar? Bueno, aquí debemos luego escribir un montón de cosas. Bueno, chicos, entonces primero vamos a declarar lo de siempre, ¿no? El public int conteo. Para que nos vaya haciendo el conteo de del tiempo que va transcurriendo, ¿no? Vamos a poner una variable public doble time el tiempo en sí, ¿no es cierto? El tiempo en sí, el que va transcurriendo. Ya. Public doble. Vamos a doble. Aquí vamos a poner el tiempo máximo del movimiento, ¿no? ¿Cuál es este tiempo máximo? Pues este tiempo que el usuario ingresa aquí, ¿no? Si quiere 2 segundos, 10 segundos, 3 segundos que haga la simulación. Ya. Vamos a poner también lo que se lee de las cajas de texto, public doble. Le ponemos x sub 0, posición inicial, coma, velocidad inicial. Y la aceleración, ¿no? Que todas son dobles. Ya está. Vamos a declarar un public, eso se lee, ¿no? Eso es lo que leemos. Ahora vamos a declarar un public doble. Ahora vamos a declarar las salidas. Las salidas queremos la posición a cualquier momento y la velocidad a cualquier instante. Si alguien tiene algo que preguntar, pues no se olvide que el chat está habilitado también, ¿no? Ya, entonces miren, como siempre, ¿no? Cuando se empieza a programar, definimos las entradas, luego las salidas. ¿Qué más va de salida? Ahora miren, para nosotros poder hacer las gráficas, utilizar las gráficas, necesitamos enviar un vector de datos para el eje X y un vector de datos para el eje Y en este tipo de gráficas, ¿no? Entonces, miren, aquí nos pone como ejemplo, ha enviado un vector con 8 valores en el eje X y tengo sus correspondientes en el eje Y. Aquí están en escala, ¿no? Pero lo que necesitamos nosotros es enviar un valor, un vector de valores para el eje X y otro vector de valores para el eje Y. Y deben ser de la misma dimensión. Entonces, si aquí envío 100 valores, en Y también debo enviar 100 valores. ¿Qué valores entonces vamos a enviar? Aquí vamos a poner el tiempo. Entonces, debo enviarle un vector con el tiempo que quiero graficar y con la posición o con la velocidad. De tal manera que aquí necesito enviar un vector tiempo y aquí un vector velocidad o un vector posición. No el vector posición X, Y, Z. A lo que me refiero con el vector posición es para cada tiempo su valor equivalente de la posición. ¿Ok? Entonces veamos. Vamos a poner un doble, public doble. Y le voy a poner así en corchete, le voy a llamar la T mayúscula, que este va a ser el vector tiempo, es decir, el tiempo que se va a graficar en el eje X, ¿no? Ponemos public doble, y ponemos así. Este va a ser X mayúscula, haciendo referencia a la posición. Aquí ponemos, esta es la posición. Este es el tiempo que dura el análisis. Esta es la posición, toda, total, ¿no? Toda la posición. Y ponemos la velocidad public, doble, y aquí vamos a poner toda la velocidad. Acuérdense que la velocidad chiquita X, perdón, V chiquita, la minúscula es para este instante, no es la velocidad en este instante. Y la velocidad V mayúscula es todas las velocidades durante el movimiento. Entonces aquí ponemos velocidad durante todo el movimiento. Ya. Esa será la salida. Vamos a ponernos unas ayudaditas. Por ejemplo, ponemos este public int n. Este me va a ayudar a determinar el tamaño de los vectores. Va a estar relacionado con el número con el tiempo que quiero
analizar. Por ejemplo, para el caso que pusimos, si quiero graficar 2 segundos de simulación, entonces n estarán 200 puntos, ¿no? Porque estamos cada 0.01, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, en un segundo tendríamos 100, en 2 segundos tendríamos 200 puntos. Ok, por ejemplo, ¿no? Eso quedaría ahí. El típico public string aus para nuestras cajas de texto, siempre necesitamos este string aus para escribir la información en las cajas de texto y ya quedamos ahí, ¿no? Bueno, como siempre, el conteo inicializamos en 0, conteo le hacemos igual a 0 dentro de este evento con el mismo nombre de la forma, ¿no? Conteo igual a 0. Conteo igual a 0, ya. Hasta ahí estamos bien. Ahora voy a programar dentro del botón mover para inicializar las variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos para la forma. Perdón, el botón se llama analizar y le vamos a poner analizar movimiento del evento, ¿no? Acuérdense que tenemos que ir acá a evento, damos clic sobre el botón, evento, clic y le ponemos analizar. Ya. Entonces se nos va a abrir este evento que está ahí. Ahí lo que voy a hacer es cargar la información que están en estas cajas. Entonces ahí vamos a cargar el tiempo, la posición inicial, la velocidad inicial, la aceleración. Como no estamos analizando el movimiento en un solo eje, entonces no voy a utilizar nuestro string to vector, ¿se acuerdan? Lo único que voy a utilizar es el convertidor a doble. Primero voy a vaciar cualquier aus que esté en las cajas de texto. Entonces ya está vacío. Okay. Luego lo que voy a hacer es leer el tiempo, ¿no? Entonces acuérdense que el tiempo máximo de movimiento va a estar en esta caja de aquí, en el text box 1. Entonces lo que voy a hacer, esto es igual. El text box, si capturamos el text box, está en string, ¿no es cierto? Es decir, miren, text box 1.text. ¿De acuerdo? Ya, pero acuérdense que esto es un string. Y time máximo es un doble. Entonces vamos a poner el convert.toDouble y nos aparece ya la ayuda. Y ahí lo que esté en la caja de texto 1 le convertimos a doble. Ya, entonces ya hemos capturado de esta manera el tiempo máximo que queremos o que el usuario quiere simular, ¿no? El tiempo aquí. Okay. Ahora vamos a capturar la posición inicial. La posición inicial va a ser igual. Y lo mismo, ¿no es cierto? Convertimos a doble, punto to doble, punto to doble, que no nos deja. Convert, punto to doble. Y aquí lo que vamos a hacer es el text box to, ¿no es cierto? Aquí punto texto. Y lo mismo hacemos con la velocidad inicial. Solo que aquí es la caja 3. Y lo mismo podemos hacer con la aceleración, ¿no es cierto? Podemos poner aquí aceleración, va a ser igual a convert2doble.text4. Ya. Entonces ya tenemos capturado los elementos del movimiento. Miren, tenemos el tiempo máximo, tenemos ya capturada la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Miren, su profe me acaba de enviar uno. Ya, entonces miren, ya tenemos capturado eso. Ahora, lo que debemos hacer es llamar a los eventos, ¿no? Miren, acuérdense que el movimiento va a durar esto por, ¿cuánto le puse aquí? El timer, ¿se acuerdan cuánto le había puesto? 10.
10. Entonces tendría que multiplicar por 100 para que me salga en segundos, ¿no es cierto? Ya, acuérdense entonces que para nosotros el tiempo, ¿cómo se mide? Es lo que ingresa aquí el usuario, pero como le dejé en 10, el conteo va a ir de el valor que ingrese aquí el usuario por 100, ¿cierto? Porque le quité allá un 0. Ya, eso es lo que veníamos haciendo en las clases anteriores. Entonces, miren, bueno, pongámosle aquí. Vamos a poner que el n, correcto, es decir, el número de puntos que voy a analizar. ¿Qué significa eso? Cuando yo ponga aquí, miren, 2 segundos y le demos a analizar, aquí me va a aparecer el tiempo de 0 a 2 segundos. ¿Cuántos puntos? Por cada segundo 100. Acuérdense, por cada segundo 100. Es decir, en 2 segundos nos van a aparecer 200. En 3 segundos 300. Ese n justamente es ese número de puntos que me van a desplegar allá. ¿Cómo se calcula? Eso es el tiempo que el usuario ingresó aquí. Entonces sería time max, ¿no es cierto? Por 100. Ahora, este 100 tiene que ver con el timer, ¿no? Entonces vamos a las propiedades del timer. Mire, entonces, si le pongo 10, tengo que multiplicar por 100. Si le pongo 100, tengo que multiplicar por 10. Si le pongo 1000, no tengo que multiplicar por nada porque ya está en segundos. Pero ahí voy a, si por ejemplo voy a analizar 2 segundos de movimiento, solo voy a analizar 2 puntos, ¿no es cierto? En el segundo 1 y en el segundo 2. Entonces, ahí multiplicaría por 10. Por cada segundo analizaría 10 puntos. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, así hasta llegar al 1. Luego 1,1, 1,2, hasta llegar al 2. Entonces, por cada segundo, 10 puntos. Si le quito así, por cada segundo, 100 puntos. Entonces tendríamos 0, 0.01, 0.02, así hasta llegar al 0.99 y recién pasaríamos al 1. Entonces estarían 100 puntos por cada segundo que analicemos. Por eso aquí le multiplicamos al tiempo por 100. Ya, ahora miren, nos dice un error que n debe ser entero. Acuérdense que el tiempo máximo es doble. Entonces aquí lo vamos a hacer nosotros, otra vez un convert, pero ahora tenemos que hacerlo a int. Convert. No se ve. Es que, vamos a hacerlo así. Convert.toInt 32 y le vamos a convertir esto que esté ahí metido a entero. Entonces, ¿qué pasa? Miren, si el usuario pone 2 segundos de simulación, 2 por 100, 200, entonces vamos a analizar 200 puntos. Ok. Eso quiere decir, miren, que el vector grande del tiempo va a tener 200 puntos. Entonces va a ser igual a new doble. Entonces sería igual a n. Pero acuérdense que esto empieza desde el 0, por eso hay que ponerle más 1. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría con la posición. Esto va a ser igual a new doble. Es decir, vamos a tener 200 puntos de la posición. Y lo mismo con la velocidad, ¿no? N más 1. Porque el N más 1, acuérdense que los registros empiezan en 0, por eso el N más 1. Y new doble. Y aquí le ponemos como N más 1 igual, ¿no? N más 1. ¿Ya? Entonces ya tenemos dimensionados los vectores. Eso significa, miren, que en nuestro caso, si ponemos tiempo 2 segundos, lo que va a pasar aquí es que 2 segundos, ¿no es cierto? Lo que va a pasar aquí es que el eje X va a tener 200 puntos y el eje Y también va a tener 200 puntos. ¿Okay? Si pongo 1, entonces 100 puntos, 100 puntos. Si ponemos 3, 300, 300. ¿Okay? Por como hemos configurado nosotros ahora el timer. Bueno, ahí terminamos con el analizar, con el botón, ¿no es cierto? Cuando le damos clic. Ya. Y lo que nos falta es activar el timer. Entonces aquí ponemos timer1.enable, enable it, y le ponemos es igual a true. Entonces, bueno, ya activamos esto, el timer, y ahora tenemos que irnos a escribir programa dentro del timer. Aquí. Timer. ¿Qué hacemos primero?
Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el tiempo actual, el de ahorita, ¿cierto? Entonces decimos time, porque el tiempo máximo es el tiempo que va a durar todo el movimiento. Entonces, el movimiento de ahorita va a ser igual. Vamos a convertirlo a doble, porque lo hemos declarado como doble, to doble. ¿Qué tenemos que hacer? Conteo dividido para ¿cuánto? ¿Para cuánto tenemos que dividir? 100. Para 10. 100, 100, 100. 100. 100, acuérdense que si está en 100, dividimos para 10. Si está en 10, dividimos para 100. Si está en 1, dividimos para 1000. Y si está en 1000, no dividimos para nada. ¿De acuerdo? Esa es la lógica. Ya. Y lo mismo de siempre, ¿no es cierto? La velocidad, como ahorita son escalares, no hace falta escribir suma, punto, vector. Entonces sería la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración. Bueno, ya. En la clase anterior, chicos, sin darme cuenta, puse esto. Sí creo, ¿no es cierto? Ah, bueno, pero en nuestra clase de vector no hay ningún lío. Bueno, aquí, por ejemplo, pongo vamos a poner para que se den cuenta del error, time por time, ¿no? Al cuadrado o punto pau o mat.pau, como ustedes quieran. Para no poner mat.pau, le pongo elevado al cuadrado así, ¿no? Ya, entonces sería posición inicial más velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya está la posición. Y la velocidad va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no es cierto? Ya está nuestra cinemática. Bueno, ahora lo mismo de siempre. Vamos a escribir en el aus. Vamos a escribir primero el tiempo. Ponemos tiempo time.toString. toString para darle formato, ¿no? Quiero con 2.2 más, entre comillas, le ponemos espacio, espacio, más la posición x.toString, comillas, comillas, 00.00, más, pongámosle espacio, espacio. Por último pondríamos el más b, ¿no es cierto? La velocidad, .toString. Y lo mismo, 00, comillas, comillas, 00.00. Y aquí por último, más comillas y el backslash n para dar un salto de línea. Bueno, nos va a quedar así. Va a quedar así. Ya. Y luego lo que haremos es ya escribir en la caja de texto cada segundo y la velocidad respectiva y la posición respectiva, ¿no? Entonces vamos a poner reach textbox1 punto. Aquí será text. Va a ser igual. Entonces ponemos las leyendas, ¿no es cierto? Tiempo. Bueno, si quieren darle al usuario una ayudita, le pueden poner así en segundos. Posición. Le podemos también dar una ayudita que esté en metros. Y la velocidad, también le ponemos una ayudita así, metros sobre segundo, ¿no? Y aquí también le damos n/n y le sumamos el aus con los valores declarados. Entonces ahí nos va a aparecer toda esa información. Ya. ¿Qué nos hace falta? Bueno, si le doy ahí play, lo que nos va a aparecer es el movimiento, ¿no es cierto? Entonces, no, espérense, me falta algo más. Me falta contar en 1 al contador, aumentar en 1 al contador y checar que no se pase de los 2 segundos, ¿no? Entonces, volvamos acá. Ya, una vez que hemos impreso, lo que hacemos es checar, ¿no es cierto? Chequemos, check. Vamos a poner aquí el método primero, no he escrito un método para checar el timer. Lo que vamos a poner es public. Este solo sirve para ver que no me pase del tiempo que el usuario da, ¿no? Check time.
Ya. Un init y le ponemos un conteo máximo con conteo máximo. Void que no regresa nada, solo me chequea. ¿Qué decimos, no es cierto? Sí. El conteo, pero esto ya va por siempre, ¿no? Max conteo, que sería el n, ¿no es cierto? Para nosotros, ese max conteo sería el n, ¿no? El número de puntos con el que vamos a trabajar. Ya. Si es igual, entonces lo que hacemos es desactivar el timer. Lo que ponemos es timer one punto enabled, le ponemos igual a false y el conteo le ponemos igual a 0. Ya está. Entonces max con aquí está en ya. Entonces ya, ahora sí veamos. Ya, ahora lo que le voy a preguntar al programa es, chequemos el time, ¿no? Check time. Me he pasado de n, le mandamos la n, ¿no? Que sería el número de puntos máximo que tenemos que revisar. Entonces le pregunto, ¿me he pasado de eso? Si me dice no, aquí no es cierto, si no cumplo, entonces lo que vamos a hacer es sumar al conteo en 1. Entonces le ponemos más. Entonces miren, hasta ahí nada nuevo, hasta ahí lo que hemos hecho es repetir lo del movimiento y del timer. ¿Correcto? Entonces le ponemos, ¿qué dice? Que tenemos un error. No. Entonces el tiempo 2, la posición inicial pongámosle 1, la velocidad inicial le voy a poner 0 y la aceleración le vamos a poner 2 metros por segundo. Analizar. Entonces miren, si se dan cuenta, la posición no cambia, la velocidad sí cambió, perdón, sí, no, acuérdense que esa es la posición, la velocidad. Bueno, ya luego le damos más espacios para que se puedan correr estos resultados más. El tiempo está pasando bien normal, ahí deben haber 200 puntos, pero la posición no cambia. Es por esto que les quería decir, ¿no? Es por este 1/2. Al yo poner este 1/2, me está convirtiendo esta expresión de aquí para acá, me la está haciendo entera. Y como aquí hay división fraccionaria, entonces me está dejando en 0. No hagan eso. Le vamos a poner 0.5. Ya está. Ahí está. Entonces vamos a repetir esto. Le voy a dar play. Ponemos el tiempo, ¿no? 2 segundos. Le pongo la posición inicial 1, velocidad 0. Y aquí le ponemos 2 metros por segundo. Analizar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya miren, ahora ya sí le ven, ¿no es cierto? Cómo cambió la posición. Porque ya los decimales no están en 0. ¿Verdad? Eso es lo que pasó ahí. Y ahí está la posición y la velocidad. Bueno, ya tenemos la posición, el tiempo, la posición y la velocidad. Ahora, esos puntos hay que ponerles aquí con un plano cartesiano y luego trazar la curva. ¿Verdad? Entonces, primero debemos formar esos vectores. Acuérdense que cuando presioné el botón movimiento, ya se construyeron, pero están llenos de ceros ahorita, T, X, B, no, ya les dimos las medidas. Entonces, ahora voy a poner así, conteo. Acuérdense que conteo va a ir de 0, en este caso nuestro, hasta 200. Esto va a ser igual al time, que acabamos de calcular acá arriba, está el time. X grande va a ser conteo. Acuérdense que el conteo va desde 0 hasta 200, ¿no? Time, perdón, X minúscula. Y lo mismo vamos a hacer con velocidad. Conteo va a ser igual a velocidad. Entonces, miren, acuérdense que time transcurrió de 0 a 2 segundos, de 0,1 en 0,1, es decir, 200 veces transcurrió el time. Para cada tiempo calculamos un X, es decir, 200 veces calculamos la posición, lo mismo para la velocidad, y por eso están almacenados en estos vectores. Ya, entonces, ya tenemos calculados los vectores que van a aparecer aquí y acá. Ahora tengo que llamar al método graficar para que grafique. Entonces le ponemos así. El evento, clic, y le vamos a llamar graficar.
¿cierto? Al evento. Clic, graficar, enter. Ya, ahora lo que sí vamos a trabajar con el nuevo elemento de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vaciar borrar cualquier gráfica que haya existido antes. ¿Cómo se hace eso? El elemento que pusimos se llama chart. Entonces, chart 1 es el único que... Si pusimos más, chart 2, chart 3. Para dirigirnos a los datos vamos a utilizar series como hicimos allá en el menú de propiedades. En corchetes le digo con cuál quiero trabajar. Acuérdense que nosotros tenemos dos series, posición y velocidad. Entonces le vamos a poner acá posición. Pero acuérdense que toda la información que aparece aquí es texto, ¿no es cierto? Entonces, para referirme a ello, tengo que ponerle entre comillas posición. Igualito como le puse ahí. Igualito como está aquí, ¿no? Posición. Y como nosotros le pusimos en el nombre. Ya. Punto. Y ahora me dice points. Es decir, los puntos que vamos a graficar o que estuvieron graficados. Y lo que vamos a hacer es, les vamos a borrar. Clear. Ya están borrados. Los puntos de posición. Command C. Y le vamos a replicar para los puntos de velocidad. Los que hayan estado graficados previo a que nosotros escribimos el programa. Ya está. Ahora sí, vamos a graficar punto a punto. Aquí, punto, vamos a poner cada punto T y su correspondiente X. TX, TX, punto a punto. Entonces, para hacerlo punto a punto necesitamos un for. Init I igual a 0. Punto y coma. I debe ser menor que la longitud de ¿qué? Del T, ¿no es cierto? O del B o de lo que sea. T.length del T mayúscula. Eso quiere decir para todos los puntos o los valores que se encuentran dentro del vector T, ponemos I más. Y aquí vamos a graficar igualito. Miren, vamos a poner esto hasta aquí. Es para referirnos Command C. Vamos a hacer ahí Command B. Entonces hacemos, miren, chart, la posición, punto. Points, punto. Y me dice, añadir XY. Entonces aquí ponemos, acuérdense que en el eje X va a ir el tiempo y en el eje Y va a ir la posición del primero, ¿no? Ahí está. Entonces ahí vamos a graficar la posición y si ponemos algo similar, graficaré la velocidad. Command C, Command B. Entonces en vez de posición pongo velocidad y ya está. Hoy ponemos aquí velocidad. Aquí en vez de la X pongo la B mayúscula. Entonces le vamos a dar play. Acuérdense que sin movimiento no se va a graficar nada. Entonces primero debo ejecutar esto, ¿no? Ponemos 2, pongo la posición inicial 1, la velocidad inicial en 0, la aceleración en 2. Analizar. Entonces esperamos que termine el análisis. Ya terminó los 2 segundos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos 2 segundos de movimiento. Y le damos graficar. Entonces miren, aquí aparecen las dos gráficas, ¿no? Justo una coincidencia que tenemos, miren la velocidad que es tangencial a la posición. Y miren que la posición es de una parábola. Ya, si quieren graficar, por ejemplo, 3 segundos de movimiento, pongámosle 8 segundos de movimiento. Ponemos 8, supongamos, miren, la posición inicial en 0, perdón, en 1 metro, ¿de acuerdo? La velocidad inicial 0 metros por segundo, por eso aparece en 0, y a lo que resulte el movimiento, ¿no? Entonces, digamos que queremos analizar ahora 8. Entonces le ponemos graficar. Perdón, primero hay que poner analizar. No ponemos analizar. Esperamos que terminen los 8 segundos. Todavía no han pasado. Debemos esperar los 8 segundos, acuérdense. Si grafico ahorita, miren, me aparece esto, ¿no? Gráficos incompletos, porque no han pasado los 8 segundos. Bueno, ahorita ya pasaron los 8 segundos. Y ahí están, ¿no? Los 8 segundos de movimiento. Y la gráfica de la velocidad también ahí abajo. Ya, chicos, esa es la clase de hoy. Ya saben, ahí les mandaré esto para que le modifiquen un poquito el código, para hacer un movimiento circular, qué sé yo, parabólico.
¿De acuerdo? De la misma manera que hemos graficado aquí. ¿Ok? Esta herramienta nos permite, como les decía, no solo graficar líneas, pero como es nuestra profesión, pues nosotros entendemos la información más clara en este tipo de gráficos, ¿no? Entonces, primero necesito los datos para graficar, que deben ser un arreglo de datos. Por ejemplo, aquí este tiempo, como lo hacemos siempre, ¿no? Primero hacemos la tabla, luego graficamos los datos. Ok, ya. Ejercicios de esto haremos seguiremos con el día viernes. El día viernes les subiré también un trabajito así un poco largo para que se pongan en práctica con este tipo de control. Ya. Bueno, yo creo que mientras vamos avanzando, las aplicaciones se vuelven, miren, como más interesantes. La idea es que ustedes están en capacidad de hacer o diseñar aplicaciones de ingeniería muy pegadas a las que resolvemos en mecatrónica. ¿De acuerdo? Bueno, ahí terminamos el día de hoy. Les subo ya la práctica. El día de hoy no va a haber tarea para que repasen del examen. La tarea la tendremos lista para el día viernes. No se olviden de ir avanzando con la tarea otra. Si tienen o necesitan tutoría, por favor escriban al foro cualquier otra pregunta, pues ahí estaré en contacto con ustedes. Hasta el día de mañana, chicos. Hasta luego, Gracias, Inge, Inge. Hasta luego, gracias. Inge. Buen día. Hasta Buen luego. día. Gracias.